Muchas gracias. Buenas tardes para todas, para todos. Bueno, un gusto estar acá con ustedes. Yo soy Juan Manuel Escobar y bueno, para mí es un gusto estar de regreso acá en Ecuador. Mi historia con tecnologías inmersivas empieza en Ecuador, justamente en el 2016. Em, vinimos, era la primera vez que yo me acercaba a temas inmersivos, video 360, realidad virtual. Y fue por un proyecto con una organización que vinimos a hacer un video 360 sobre el terremoto. Obviamente es una situación bastante, pues, estremecedor, por supuesto, pero desde ahí, en ese 2016, empieza mi historia y mi cercanía con estas tecnologías. Yo venía de artes visuales, yo venía de hacer producción en documentales, y antes de eso venía trabajando en publicidad, hacíamos comerciales y más o menos he cambiado de en el formato en la que narro historias y cuento historias. Inicialmente para publicidad, después documental y después doy el salto a tecnologías inmersivas. Y así llego a Demiurgo. Demiurgo es una empresa en la cual nos dedicamos a crear experiencias y utilizamos la tecnología para apoyarnos, para contar esas historias que queremos narrar. Básicamente, como lo dice la frase, lo principal para nosotros en Demiurgo es qué historias vamos a contar y cómo las vamos a contar. Hace un tiempo, si me hubiera parado acá hace unos meses, hubiera dicho, no, somos una empresa de tecnologías inmersivas. Pero como ha venido evolucionando todos los formatos, las posibilidades, después de hablar con diferentes personas, pues nos damos cuenta que eso es muy limitado. O sea, hablar de tecnologías inmersivas con todas las posibilidades que hay es muy limitado. Y no podemos limitar tampoco las experiencias que contamos a la tecnología. La tecnología es simplemente un apoyo. La tecnología no es un fin. Entonces, les voy a mostrar un poco de lo que hacemos y la idea de la charla es hacer un recorrido por algunas de las experiencias que hemos realizado. Eh, Le doy las gracias a Damián también y a la UDLA por tenerme acá y qué mejor introducción que la que dio Damián, porque con Mafalda Inmersiva, pues básicamente lo que queremos es, por lo general tenemos muchos referentes de... Hola, hola. Tenemos muchos referentes de proyectos que suceden en Estados Unidos, en Europa, en Asia, pero ¿dónde están los proyectos que creamos desde Latinoamérica? En Latinoamérica tenemos muchísimas historias que contar. Ya tenemos las posibilidades y por supuesto Mafalda Inmersiva pues va a ser un hit y yo les quiero mostrar un poco también desde lo que hacemos desde Demiurgo y cómo contamos historias y cómo utilizamos la tecnología para contar estas historias desde Latinoamérica. Entonces, bueno, básicamente, esto es un poco de lo que hacemos. A nosotros nos interesa, como les decía, sobre todo contar historias y cómo nos apoyamos en la tecnología para contar esas historias, pero sobre todo, cómo generamos experiencias. Ahorita las personas están buscando experiencias y cuando nosotros generamos este tipo de proyectos, cada uno de ustedes nos está dando su tiempo.
y el tiempo es uno de los elementos más valiosos y es uno de los assets más valiosos que tenemos. Entonces, cuando generamos estas experiencias, no es solo que vayan y las consuman, sino también tenemos una responsabilidad nosotros que cuando vayan a una de nuestras experiencias, pues tengan un buen momento y de verdad, valga la redundancia, tengan una buena experiencia en ese tiempo que nos están dando. Entonces, Dport es una de las áreas que tenemos en la empresa para las experiencias inmersivas. Este proyecto puntual se llama El Quinto Sol. ¿Y cómo creamos estas experiencias? Esto es en un parque en Ciudad de México que se llama el Parque Aztlán. El Parque Aztlán es un parque de diversiones que antes se llamaba el Parque Chapultepec. Ese parque lo cerraron, lo volvieron a abrir el año pasado y básicamente querían empezar a generar experiencias. Crearon una zona, son 2 pisos, donde la parte inferior es esta zona como con esta cúpula y cuando estaba el mapa, digamos que iban a construir como esta bóveda, se acercaron a nosotros y nos dijeron, ¿qué podemos hacer? Tenemos estas dimensiones, tenemos este espacio, podemos hacer algo inmersivo, interactivo. Y entonces empezamos a trabajar con el equipo y básicamente llegamos a que era un muy buen espacio para crear una experiencia inmersiva masiva. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces cuando generamos experiencias, ya sea de realidad virtual, de realidad aumentada o algún otro tipo de tecnología, siempre decimos cómo volvemos, y lo que muy bien decía Damián, cómo volvemos esto sostenible, sostenible en el tiempo, sostenible económicamente. Nosotros pues somos una productora que necesitamos los proyectos y tenemos un equipo que sostener y pues cada uno de nosotros también. Entonces digamos que lo que buscamos es que los proyectos que hacemos y lo que nos gusta hacer, pues sea sostenible en el tiempo. Entonces empezamos a construir este espacio, empezamos a mirar como las posibilidades y llegamos a que este espacio era ideal para eso. Entonces, esta sala inmersiva, básicamente, como lo ven ahí, es un espacio proyectado donde las personas ingresan, entran hasta 150 personas en simultáneo y les contamos una historia muy local. El proyecto nace con una historia de cómo se creó para una de las comunidades en México, el Sol. Entonces, cuando ustedes ingresan, básicamente los metemos dentro de la historia, cada uno de ustedes puede escoger la pared hacia donde quiera mirar, pero también es muy importante cómo se ve visualmente esa experiencia. Y un poco lo hablábamos ahorita en el taller. La tecnología ya está. Incluso la inteligencia artificial nos puede ayudar un montón en temas tecnológicos, en solucionar temas tecnológicos, pero las historias que estamos contando sí siguen siendo muy humanas. Entonces, para nosotros siempre la parte visual es muy importante. Incluso dentro de la empresa contamos con un equipo de animación para que todo vaya de la mano, tanto historia, tecnología y la experiencia sea realmente llamativa. Y esto es un poco cómo se ve la experiencia adentro.
Entonces utilizamos diferentes técnicas de animación y este espacio se ha convertido en un espacio no solo para esta historia. Volvemos a lo mismo, ¿cómo lo volvemos sostenible? Y eso para nosotros es algo fundamental. Entonces el espacio se ha venido transformando según la época del año. Inicia en enero, donde tuvimos el quinto sol durante buena parte del año. En octubre cambia la experiencia y se convierte en un altar de Día de Muertos. Todo eso que ven ahí es proyectado, tanto el piso como las paredes. Y en diciembre se convierte en un gran espacio de Navidad inmersivo. Eso nos permite ir renovando cada vez el espacio y actualizándolo cada vez más. También, digamos que como lo mencionaba Damián, la forma en la cual estamos generando este tipo de experiencias ha cambiado. Y generar experiencias, lo que se conoce como location based, o que cada uno de ustedes vaya a un lugar que cuenta con toda la tecnología, en la infraestructura para vivir de manera adecuada la experiencia, eso es algo que a nosotros también nos ha interesado. Entonces, este es un proyecto que nace de un cómic que se llama Lonely Dog. Y básicamente, imagínense toda una historia. Yo siempre digo que es como el Señor de los Anillos de perros y gatos. Hay toda una comunidad de perros, hay toda una comunidad de gatos y pues es todas las historias, digamos, que suceden alrededor de ellos. Entonces se crea este espacio en Orlando, en un museo en la ciudad de Orlando, para que las personas entren. Esto está muy relacionado, si han visto Van Gogh, han visto Frida Kahlo. Estos son espacios, digamos, que tienen como salas independientes donde les vamos mostrando diferentes fragmentos de la historia, pero sobre todo, eh, qué experiencia van a tener y qué se van a llevar. Entonces, pues el cómic ya está, el libro ya está, pero ¿cómo generamos una experiencia adicional? Entonces, digamos que hemos tratado, y una de las cosas que a nosotros nos interesa bastante es tomar espacios también que ya existen, porque construir estas experiencias toma tiempo y no son económicas. O sea, como lo decía bien Damián, conseguir los fondos a veces es difícil, se requiere tiempo, se necesita un equipo, digamos, también como estructurado y de diferentes áreas para construir estas experiencias, animadores, desarrolladores, productores, directores, sonidistas, músicos y arquitectos, ingenieros. Entonces, esto un poco para decirles que desde el área en el que cada uno esté y en el interés en el que cada uno esté, pueden participar de estas experiencias. Lo importante es, y lo hablábamos también en el taller ahorita, es empiecen con sus amigos a hablar qué le interesa como cada uno, qué habilidades tiene como cada uno de ustedes y empiecen a formar sus grupos para poder empezar a crear experiencias. Y así llegamos un poco al acuario de Veracruz. El acuario de Veracruz es un espacio que no lo tocaban como desde comienzos de los 90. Es un acuario muy grande. El acuario de Veracruz fue uno de los acuarios más grandes de Latinoamérica, pero cuando uno entraba, pues la experiencia era muy fría. La experiencia, digamos que del espacio, en los colores que tenía el espacio, se sentía ya pasado de tiempo. Entonces, pensamos también cómo renovamos este espacio y cómo empezamos a llamar a nuevas generaciones al acuario. Y sobre todo, estamos en un momento en que sobre pues, los acuarios, los zoológicos y todo este tema, cada vez las personas son como más reacias a ir. Pero si generamos una buena experiencia con todo el cuidado, por supuesto, sobre de los animales, pues también queríamos que regresaran las personas. Entonces, en este acuario se empezaron a crear experiencias inmersivas y visuales llamativas, como esta zona, esta parte de acá es todo un domo que se construye y ese domo está proyectado para que las personas se sientan debajo del agua. Algunas de las cosas también que se hicieron, esto era un techo
normal, por acá había tubos, había varias cosas y se empezaron a remodelar como estos espacios. También se construyó una experiencia de realidad virtual multiusuario para que las personas puedan ingresan en un submarino y tienen una experiencia de 15 minutos conociendo las especies que están dentro del acuario. Acá, digamos que dentro de estas experiencias, básicamente cómo funciona acá es las personas se ponen las gafas y todos estos cuadrados y círculos y cosas que están viendo ahí, eso lo que permite es que las personas caminen libremente por el espacio. Con las experiencias de realidad virtual y con algunas experiencias, cuando yo me pongo las gafas, o estoy sentado o estoy parado, pero ya generar la experiencia de caminar en un espacio a escala real, pues tiene ciertas condiciones. Entonces, digamos que todos estos elementos nos permiten que la persona se desplace y sea una buena experiencia. También se incluyeron pantallas LED. Esto es todo un muro que tiene pared y techo y este es el ingreso al acuario. Entonces también diciéndole a las personas desde que ustedes entren van a tener una buena experiencia y los vamos a sumergir en una historia debajo del océano. Y este es uno de los proyectos queridos y consentidos que hemos tenido y es la vecindad del Chao. Si a cada uno de ustedes le pregunto si conoce la vecindad del Chao, voy a decir el 100%, me voy a atrever así, el 100% lo conoce. Y pues me da mucha alegría, se lo comentaba ahorita Damián, que Mafalda Inmersiva venga en este proceso, tengamos la vecindad del Chao y tengamos estas referencias y estos proyectos que estamos construyendo y estamos creando desde Latinoamérica y que están en el más alto nivel. Y ojalá se sigan construyendo historias propias, que es lo que necesitamos, sacar nuestras historias y contar nuestras propias historias. Entonces la vecindad del Chao nace de una alianza con el grupo Chespirito, donde el grupo Chespirito tiene una dificultad y es cómo me comunico con nuevas audiencias, cómo le llego a nuevas audiencias. Entonces se tomaron los derechos para construir la experiencia de realidad virtual. Esta experiencia es una experiencia a escala real donde cada uno de ustedes entra, hasta 20 personas pueden entrar en la sala, se ponen las gafas y cada uno de ustedes está representado por el amigo imaginario del Chao. ¿Alguien sabe cómo se llama el amigo imaginario del Chao? ¿Cómo? El churrumino. Era un churrumino y era como una mosquita y aparece en un capítulo. Pero entonces, cuando cada uno de ustedes se pone las gafas, cada uno de ustedes es un churrumino y pueden recorrer toda la vecindad. Entonces, empezamos en la calle de afuera, en la venta de las tortas de jamón. Empezamos a ingresar, llegamos al barril. Pueden ver adentro del barril y saber qué había dentro del barril. Esa es una de las cualidades y ventajas de la experiencia inmersiva. Después nos vamos a la casa de Doña Florinda. Ustedes pueden abrir la casa de Doña Florinda. Los recibe Doña Florinda y el profesor Girafales. Pueden abrir la nevera de Doña Florinda, ver qué mercado tiene Doña Florinda. Salen de ahí, se van a la casa de Don Ramón. En la casa de Don Ramón encuentran el sofá y pueden ver al fondo un taller de madera que tenía Don Ramón y pueden trabajar la madera. Salen de ahí, hay una zona de Photo Opportunity y también merchandising de la marca. Esto es algo como se ve. Esto es el churrumino. Entonces cada uno de ustedes está representado por este personaje y este es un poco el mapa de toda la experiencia. Entonces, cuando uno entra por acá, hay una colección museográfica también de la experiencia. Esta es toda la vecindad a escala real, son 264 metros cuadrados. Y acá ya salimos, hay una zona de Photo Opportunity y acá está la venta de merchandising. ¿Cuáles son los retos? Y un poco lo que mencionaba Damián también en la charla anterior, surfear la ola antes o las dificultades, digamos, que tiene construir este tipo de experiencias. A nosotros nos pasó que empezamos con una tecnología que muy rápido nos tocó
desechar porque no nos estaba funcionando. Ese tipo de tecnología, ¿cuál es? Acá en el techo teníamos unos sensores. Ese techo iluminado eran solo sensores que nos permitían que las personas pudieran caminar libremente y el software que estábamos construyendo identificara la posición de cada una de las personas. Súper complejo, súper tedioso. Y mientras se estaba montando, se encontró una solución mucho más efectiva. Después ya se desmontó el techo y se encontró una forma mucho más asequible, mucho más económica y mucho más práctica para la experiencia. Pero todo esto, obviamente, si uno se puede adelantar a todo ese proceso, pues maravilloso, pero la tecnología va tan rápido que a veces es difícil. Em, Esta es otra experiencia de esa misma manera y esto es una experiencia de terror. Entonces, cada uno de ustedes entran hasta 30 personas en simultáneo. Esto es un espacio también en un parque de diversiones, donde tenemos esta forma, así tal cual. Son más o menos 450 metros cuadrados y ustedes van con su familia, con sus amigos, se ponen las gafas y entran a un hospital abandonado en Ciudad de México. Esto es una historia de una enfermera que la llamaban La Planchada. La Planchada tenía un romance con un doctor, se casaron, vivían felices, el doctor se fue con otra mujer, la enfermera enloquece y básicamente empieza a matar a los pacientes. Entonces, cuando ustedes entran a la experiencia, ustedes se enfrentan a la enfermera y pues esto es un hospital completamente abandonado. Es una experiencia que dura más o menos 15 minutos. Mientras se ponen las gafas y se desmontan las gafas son más o menos 25 minutos, pero también el modelo, digamos, de negocio detrás de esto está también en la venta de ticket. Ustedes llegan al parque, compran su ticket y con una sola entrada pueden ingresar a esta experiencia de realidad virtual o a la sala de proyección que les mostré. Y dentro de todo el interés que tenemos por experiencias, pues digamos que el tema de los shows en vivo, también esa cercanía con el teatro, eso es algo que se ha hablado mucho acá en diferentes charlas, esas brechas entre un formato y otro, entre lo que era cine, entre lo que es teatro, en lo que son tecnologías inmersivas, con este tipo de proyectos cada vez se entrelazan más. Entonces, eso abre muchas posibilidades para crear desde diferentes espacios y entornos, pero también pues genera retos y nuevas posibilidades. Como es tan nuevo, pues también digamos que nos hemos encontrado con muchos pros, con muchos contras, pero esto es un evento que se crea para celebrar los 700 años de, em, de fundación de México. Entonces acá, en esta celebración, pues se mezclan diferentes cosas. Esto es en el Zócalo. Ahí arriba está Sergio, que es el director, es mi socio. Y pues acá, más allá de la tecnología que se está utilizando, que por supuesto detrás tiene show de luces, tiene humo, tiene mapping, tiene diferentes tipos de tecnología, es qué experiencia y cómo contamos esta historia
tan propia de México. ¿Qué elementos le vamos a meter? ¿Qué elementos vamos a hacer? Y sobre todo, cómo no se queda en una sola vez, que muchas veces los proyectos que creamos y que se crean usando diferentes tecnologías es cómo le damos la distribución y cómo permitimos que las personas vayan a vivir este tipo de experiencias. Entonces, en estos espacios, esto era abierto al público, al fondo, digamos, pues acá se ve que las personas llegaban al Zócalo, había unas pantallas, digamos, que permitía ver como todo el show y durante hora y media, pues se contaba la historia de los 700 años de México. Aparte de eso, nosotros dentro de Miurgo, pues estamos muy cercanos a marcas y hacemos como muchas activaciones de marca, que es a la larga lo que nos permite estar en el día a día activos. Pero tratamos de siempre tener ese componente de una buena experiencia y un uso llamativo de la tecnología. Por ejemplo, se hizo con las HoloLens, que son unas gafas de realidad mixta, como las que ven acá, y fue cómo le damos la vuelta a un estudio de mercado tradicional. Llega Dobel y nos dice, quiero hacer un estudio de mercado. ¿Qué podemos hacer? Entonces, normalmente hay formularios, uno ve que se acercan personas y le dicen, ¿a usted le gusta la marca? Sí, no, responda, chao. O le mandan un link, pero ¿cómo lo hacemos llamativo y que realmente sea una experiencia? Entonces, lo que hicimos fue, se construyó un espacio, que son 3 pisos. Cuando la persona llega a la planta baja, le ponen las gafas y en ese momento empiezan su recorrido. Pueden estar libremente, todo el tema, y en la planta baja están los agaves. Les vamos contando cómo se construye y cómo se crean estos tequilas. Entonces está la planta baja donde hay diferentes tipos de agave, la persona se acerca, los huele, los toca y simplemente al frente del que más le guste hace este gesto frente a las gafas. Ahí las gafas ya toman esa información y dicen, bueno, esta fue la que le gustó. Después suben al segundo piso, hay unos barriles, también pueden probar, pueden oler y también se paran al frente del barril, hacen este gesto y recopilan la información de cuál barril les gustó más. Y al final, en la parte de arriba, hay esencias, pueden probar también, hay diferentes sabores y también seleccionan el que más les gusta y al final se les da una botellita personalizada del producto que más les llamó la atención. Esta experiencia estuvo 8 meses abierta, más de 1,400 personas y pues la marca se lleva una experiencia, cumple su objetivo y pues nosotros tuvimos la posibilidad de hacer una buena experiencia utilizando tecnología. México, el país del tequila, con más de 1,000 marcas en el mercado y un problema claro, el cliché. Bienvenidos. Dobel es una marca hecha de innovación. En 2009 lanzó el primer tequila cristalino y en 2019 nuevamente marcó tendencia en la categoría. Para mostrar que Dobel es diferente, teníamos que hacerlo desde su proceso. Pero eso nos llevaba a un lugar tradicional, a no ser que la experiencia no tuviera nada de eso. Tierra de Maestros, la primera experiencia multisensorial alrededor del tequila. Un viaje de realidad mixta para generar información en tiempo real y encontrar nuevas creaciones según los gustos de sus visitantes. 5 salas, cada una con un producto maestro. Microclima. En este cuarto viven diferentes tipos de tierras y agaves, todos traídos desde Jalisco. Cuarto de blancos. Cocción, fermentación y destilación. Prueba 4 tequilas blancos y siente sus diferencias. Cuarto de reposados. Aquí se hace la magia a través del tiempo. Prueba perfiles nunca antes mezclados y califica según tus preferencias. Más de 25 barricas traídas de diferentes partes del mundo. Cuarto blend. Conoce la complejidad para llegar al tequila cristalino perfecto. Zona 5. Perfiles. La experiencia llegó más allá. Los HoloLens registraron datos sobre las preferencias de los visitantes. Al final, ellos obtuvieron una botella personalizada y nosotros un estudio complejo sobre sus gustos. Un research extraordinario de los más de 1,000 visitantes que tuvimos. Con esta data, Dobel seguirá innovando su portafolio y la categoría. Viaja hasta la Tierra de Maestros y descubre por qué Dobel es la innovación del tequila.
Pero por supuesto, hay diferentes proyectos y no siempre, digamos, se cuentan con todos los recursos para hacer, pues por supuesto, todo lo que uno quisiera y se imagina. Entonces, por eso a nosotros nos gusta mucho trabajar con clientes de la mano, porque siempre hay retos y siempre nos gusta cómo acercarnos, cómo vamos a solucionar esto, cómo vamos a darle la vuelta a esto, cómo nos enfrentamos, digamos, a este nuevo proyecto. Este es el caso de se llama la corporación, es muy sencillo, pero es la Corporación Biológica en Colombia. Ellos se encargan de hacer estudio de enfermedades biológicas en Colombia y simplemente tenían un reto y era, los niños no nos entienden nada cuando les hablamos de este tema. Vamos, les contamos el cuento, tenemos unos textos y todo, ¿cómo los involucramos? Entonces, acá se utiliza realidad aumentada, básicamente para que los niños pudieran acercarse a algo como los zancudos, pero ellos colorean cada uno de los zancudos en las cartillas que se les entregan y después le pueden dar vida a estos zancudos. ¿Esto para qué? Básicamente, cuando esto se anima y se activa en el espacio y la zona de cada una de las personas, pues ven que este personaje y que este zancudo está volando en la casa de ellos, en el patio de ellos, en el espacio de cada uno de ellos y lo vuelve una experiencia que pueden recordar. Y así llegamos a, por ejemplo, a temas de medicina. Entonces, si ven, pues tenemos como, nos acercamos como a diferentes áreas, pero siempre tratando de generar una experiencia. Doctor Earl es un doctor, es un psiquiatra que viene haciendo una investigación desde hace muchísimo tiempo sobre temas de psiquiatría y emociones en la psiquiatría. Entonces, digamos que tiene una investigación de muchísimos años, pero decía cómo me puedo acercar a las personas. Entonces nos llamaron para que pudiéramos hacer un avatar del doctor y que las personas cuando le preguntaran algo pudiera tomar la información y la investigación que él había hecho y le respondiera a la persona según pues lo que le preguntaba. Entonces digamos que acá sí hubo un uso muy particular de inteligencia artificial, de cómo podíamos meter la información y los estudios de este doctor en una plataforma. Además, el reto más grande que tuvimos, por ejemplo, con este, era que corriera en web y en dispositivos móviles. Eso fue lo de las cosas más difíciles que tuvimos, porque al crear un avatar, eh, digamos que este sí está basado en fotografías y videos puntuales del doctor y básicamente es porque él no se sentía cómodo y no se siente cómodo estando en un escenario y hablando con personas o que él saliera en un video simplemente hablando. Entonces por eso el avatar, y lo hablábamos ayer, el avatar se vuelve muy importante porque es la forma en la que las personas pueden conectar con otras personas sin verse expuestos. Entonces, en este caso, digamos que por eso se creó un avatar en una plataforma y lo más real posible. Y también ya en otros tipos de proyectos, este es un proyecto muy reciente que se crea en la institución Maloca. Esto es un museo de ciencia y tecnología en Bogotá, donde básicamente se habla sobre la biodiversidad del país, cuáles son todas las plantas. Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo. Desde que uno entra, tiene algunas pantallas interactivas, tiene algunos pisos interactivos y pues lo que queremos es acercar también a las nuevas generaciones a estos espacios. Y ya para finalizar, este es un proyecto que viene en construcción desde hace 7 años. Este es un proyecto que habla de la historia del cine en Colombia y cómo fue el proceso de creación de una de las películas más emblemáticas para Colombia, que se llama Alma Provinciana, y cuenta la historia de cómo el director, toda la travesía que tuvo que hacer para crear en 1926 la única película que se mantiene completa y en buen estado en Colombia, de la historia del cine silente en Colombia, que es Alma Provinciana.
Entonces, este es un proyecto que ha venido pasando, ya estaba en Mediamorfosis, estuvo en otros escenarios y en todos estos años ya han construido espacios de realidad virtual, de realidad aumentada y ahorita lo que estamos construyendo es una experiencia inmersiva en un espacio donde las personas van a ir, encuentran diferentes salas y también el modelo de negocio es venta de ticket para que las personas puedan conocer más sobre la historia del cine en Colombia. Entonces, con todo este, digamos, recorrido, lo que quiero, digamos, el mensaje que les quiero dar es la tecnología está en este momento muy a la mano. La tecnología va a entrar y entra siempre en un segundo plano. El efecto wow, por ejemplo, para nosotros que lo tuvimos y fue un gancho para nosotros importante cuando hacíamos experiencias de realidad virtual, que las personas se ponían las gafas y entraban en estos entornos maravillosos, ese efecto cada vez es más corto y ese efecto de sorpresa cada vez bueno, es un reto mayor porque cada vez vemos más cosas, estamos más cercanos a mucha tecnología. Entonces, para nosotros, la historia es lo principal, la experiencia es lo principal y pues esta es una frase que siempre tenemos nosotros como muy vigente y es las personas olvidarán lo que dijiste, olvidarán lo que hiciste, pero nunca olvidarán cómo las hiciste sentir. Muchas gracias. Juanma, es muy interesante el recorrido de Demiurgo que es muy transversal en las tecnologías, o sea, son muy audaces porque de HoloLens a mapping, a realidad aumentada, van cruzando y ¿cómo hacen con las tecnologías nuevas que ustedes no conozcan o no tienen adentro de la productora? Porque por lo que hiciste un muestreo y han probado casi todo. Sí, para nosotros siempre es interesante cuando nos llega un proyecto que no sabemos cómo acercarnos a él. Y ese es un reto. Por ejemplo, ahorita nos llega un proyecto donde necesitan sensores. Y es bueno, de lo que hemos hecho, lo podemos realizar interiormente o nos toca traer a más personas. Pero digamos que en temas de investigación y desarrollo para nosotros es importante. Si tenemos el tiempo, lo investigamos, todo el tiempo estamos probando nuevas tecnologías, ahorita estamos metiéndonos con sensores de proximidad, bueno, algunas, ¿cómo podemos llevar la experiencia a otro nivel? Por supuesto, eso es difícil, porque llega un cliente y dice, necesito esto para dentro de 2 semanas, es como, no, pues no nos da tiempo de nada, pero en la medida de lo posible, sí siempre estamos probando como que podemos hacer. Eso implica, por supuesto, una inversión importante, ojalá uno pudiera tener acceso a todo, pero sí tratamos como de mantenerlo lo más actualizado posible. Bien, tenemos preguntas por ahí. Por acá tenemos alguna pregunta. Sí, micrófono por ahí. Ahí va. Muchísimas gracias. Mucho gusto, Juan Manuel. Ha sido un placer escuchar tu charla. Felicitaciones también por su trabajo. Mi nombre es Carolina Báez. Yo represento a una productora audiovisual. No empezamos hace mucho tiempo aquí en el país y nos enfocamos en tecnología inmersiva, en formato 180, también realidad aumentada y realidad mixta. Mi pregunta va hacia el lado corporativo. Como es una tecnología nueva en el país, es como presentarles una oferta, una solución tecnológica nueva. Y muchas veces hasta confiar o creer en estas nuevas tecnologías sí toma un tiempo. Entonces, conociendo un poco más sobre tu trayectoria, me gustaría conocer qué tips podrías recomendarnos para introducir estas nuevas soluciones tecnológicas en el sector corporativo. Pues mira, esa pregunta es interesante, la estuvimos abordando ayer y la estuvimos abordando hoy. Mi recomendación sería no acercarse desde la tecnología. Piensa, ya la tecnología está muy asequible, ya hay muchas empresas y muchas productoras ofreciendo realidad virtual, realidad aumentada. ¿Cuál es tu diferencial? Tu diferencial puede ser en temas corporativos y que tengas toda la experiencia para desarrollar proyectos en esa área. ¿Y qué dolor le estás solucionando al cliente? A la larga, eso es lo que le interesa a un cliente, es que me soluciones algo. Si utilizas realidad virtual o realidad aumentada o algún otro tipo de tecnología, es irrelevante. Pero entonces, por lo general, uno siempre lo aborda desde la tecnología como tal, es que es una tecnología innovadora, es que esto, es que esto. Entonces, mi recomendación sería
trata de darle la vuelta y la tecnología en un segundo plano. Ya llegarás a si es realidad virtual o si es realidad aumentada, pero al cliente eso a la larga es solucioname mi problema. Bien, ¿tenemos alguna otra pregunta? Mientras tanto, yo te pregunto algo, Juanma. Y también es interesante que en la productora, por un lado, a veces crean propiedad intelectual, Siniestro es propia. Siniestro es propia. El Chavo es una propiedad intelectual que toman, ¿sí? Pero después también trabajan para marcas, o sea, se van moviendo y tienen diferentes fuentes de ingreso y diferentes modelos de negocios. Sí, nos vamos moviendo porque hay proyectos, digamos, que requieren mucho tiempo, mucha inversión y pues, por ejemplo, estos proyectos de marketing nos dan el día a día y nos dan también habilidad. Entonces, un poco lo que me preguntabas, cómo nos movemos en tecnologías, por lo general es con proyectos de marketing que nos van retando y nos piden soluciones que a veces no tenemos y nos llevan a generar como nuevas soluciones. Entonces, por eso nos movemos como en diferentes áreas. En la propiedad intelectual, tanto en la del Chavo como en Siniestro, la del Chavo sí está directamente con la vecindad del Chavo. Nosotros tenemos derecho solo al área de realidad virtual, no tenemos derecho a nada más. Y en el caso de Siniestro, sí es una experiencia que está construida de la mano con el parque urbano Aztlán, que es un parque de diversión. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Mi consulta tiene que ver un poco con estas experiencias de realidad virtual colectivas, no sé exactamente qué palabra usaste. Primero, consultarte si estas experiencias las manejan con un motor de videojuegos como Unity o Unreal Engine. Y después, mi gran pregunta es, ¿cómo haces que los usuarios no choquen entre ellos? Si nos podrías explicar de forma a nivel de realización técnica cómo se logra eso. Gracias. Sí, básicamente este proyecto está realizado en Unity, es como el motor gráfico que utilizamos. No es que se tenga que hacer ahí, hay muchas personas que trabajan en Unreal y está bien. Y para hacerlo multiusuario, esto tiene ciertos componentes adentro de la experiencia, pero básicamente cada uno está representado por un avatar. Cuando tú te pones las gafas, tú estás viendo las demás personas y eso impide que te choque. Esas figuras que veían dentro del espacio y que les mencionaba, estos cuadrados, estos círculos, básicamente lo que le dicen a las gafas es, este es el espacio que vamos a identificar, este es el espacio en el que cada uno de ustedes se puede mover, pero pues obviamente tiene que estar muy sincronizado. Pero la forma para que las personas no se choquen es si tienen que ser visibles para los demás usuarios o las demás personas. Entonces, en el caso de Siniestro, utilizamos un avatar que es como un traje de enfermero antiguo, y en el caso del Chavo, pues que cada uno sea representado por un churrumino que era el amigo imaginario del Chavo. De esa forma evitamos que se estén chocando y que se puedan ver entre ellos. Sí, el avatar está posicionado, las gafas permiten que posiciones a cada una de las personas. En el caso del Chavo y en el techo inicial, el techo era el que nos permitía, digamos, ubicar cada una de las personas dentro del espacio, pero ya ahorita nosotros utilizamos unas gafas que son las Vive, que es de una marca HTC. Esas gafas ya nos permiten ubicar a las personas y seguirles el tracking y su movimiento, digamos, dentro del espacio. Entonces eso nos quitó un problema gigante, pues que era el techo, que para mover eso pues era bastante complicado. Bien. Bueno, vamos a darle un fuerte aplauso a Juanma. Juanma, gracias. Es muy interesante conocer cómo desde Latinoamérica vamos haciendo historias para el mundo. Gracias.